¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Hoy junto a Manuel Escobar en un programa especial 18 para hablar de nuestro cine chileno, tal vez hablar de algún actor chileno, directores y algo más. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, un gran saludo a todos los que nos están viendo, escuchando o viendo a través de cualquiera de nuestras plataformas y por supuesto a nuestro querido director. Por supuesto. Y también saludando a Cinemark que nos acompaña todos los días del año, todos los programas del año, desde el año que se inició en Viña del Mar, Cinemark, creo que fue, ya no recuerdo, pero fue el 98 me parece, y desde ahí partimos con Cinemark, que les está esperando en la región de Valparaíso, que estábamos hablando de Viña del Mar, con 8 salas en el espacio urbano, todas tipo estadio con tecnología de punta, con 6 salas en el Marín Arauco, igualmente con tecnología de punta, y 4 salas en el Open Plaza de la Calera. O sea, no hay dónde perderse. Si ustedes de la región de Valparaíso tiene todos esos complejos, o sea, en total tiene 18 salas. Por supuesto, desde Arica a Osorno puede Así. disfrutar de los complejos de Cinemark. Así es, así que estamos con Cinemark en este programa especial en que nuestro director está hasta de Chupaya. Manuel, y hoy día estamos en un programa especial, digamos, que de qué podemos comentar, dices tú, de cine chileno, o de el cine que nos convoca. Por supuesto, bueno, podemos partir con un poco de la historia de lo que ha sido el cine chileno, no sé, partiendo, por ejemplo, como El Húsar de la Muerte. Sí, pues, bueno, El Uso de la Muerte ya una película que es del año 25, ya digamos, desde del cine hasta arriba, porque el cine en Chile en realidad aparece el año 1896, o sea, ¿por qué? Porque se crea el cine en Francia, ¿cierto? Los hermanos Lumière, y rápidamente ellos, como eran comerciantes de efectos fotográficos y en este caso de cámaras de filmación y proyección al mismo tiempo, mandan a Maurice Masonier a Sudamérica. Masonier obviamente llegó a Valparaíso. Cuando llega a Valparaíso con su armatoste, eh, se, llega a Valparaíso y comienza a preparar funciones. Las primeras funciones de cine se hacen en nuestro país, con películas que habían grabado los hermanos Lumière en Francia, fueron en el Teatro Odeón, pero no en el Teatro Odeón de Playa Ancha, sino que el Teatro Odeón que estaba en la calle Salvador Donoso, a la altura de Pudeto más o menos. Ahí quedaba ese Teatro Odeón, Mira, donde se cobraron 10 centavos porque la gente entrara a ver las películas que se llamaban vistas, no le decían películas, las vistas que traía Masonier. Luego hay un video bastante conocido y popular que se ha dado muchas veces en el programa, hemos pasado varias veces, que se grabó en el parque en Valparaíso, no se llamaba Alejo Barrios todavía, lo que conocemos ahora como Alejo correcto. Barrios, donde dicen, depende del historiador, que Masonier quería dar a conocer su invento, por lo tanto se organizó un gran paseo que se me ocurre que debería ser donde estaban las torpederas. ¿Te acuerdas que el ejército en las marinos tenían unas torpederas? Sí, Lancha, no la correcto. playa. Y se organizó un gran paseo donde hay un asado que se hizo en el mes de enero. Mucho tiempo se pensó que era para la celebración del roto chileno. Posteriormente se supo que Masonier andaba vendiendo su producto e hicieron una gran fiesta y llega a su cámara donde filma aquello y es el video que estamos viendo ahora, que se llama Paseo a Playa Ancha, y esto es una de las cosas más clásicas del cine nacional. Por lo tanto, estamos ya acercándonos a lo primero. Y la película más antigua, que también hemos mostrado muchas veces, que es el ejercicio general de bombas, Ah, que correcto. no tiene autor conocido, no se sabe exactamente dónde se realizó. Casi todos concuerdan de que pudo haber sido la Plaza Sotomayor, ¿ya? Pero también hay voces que dicen que podría ser la Plaza Aníbal Pinto, una película que se rescató gracias a en ese tiempo era integrante del programa, ¿te acuerdas, Paul de Valenzuela? Sí, por supuesto. Cuando recibió un montón de cintas de video donadas por Canal 13 al canal, y ella estaba revisando alguna y vio estas imágenes que son 30 segundos, ahí estamos viendo. Y es lo único que existe de los albores del cine, o sea, ese es el patrimonio eh, inmaterial de nuestro país, y este ejercicio general de bombas es lo único que hay, estos 30 segundos que estamos viendo. ¿Qué te parece? O sea, de las dos cosas que documentan, no solamente es importante
para el cine mismo, sino que para la historia chilena, porque de cierta manera aquí queda grabado, plasmado, ya desde las vestimentas hasta cosas regulares que se hacían en ese periodo histórico. O sea, es la fotografía exacta de cómo la gente se vestía, de cómo se comportaba, de qué se hacía, en pocas palabras, casi de qué tecnología había cuando vemos el tema del ejercicio general de bomba, ¿ya? Cómo eran los bomberos en esa época, qué tipo de tecnología ocupaban. Es maravilloso que haya quedado y se haya podido rescatar, aunque sean estos 30 segundos, porque son parte de nuestra historia. Sí, y es importante esto que estamos comentando ahora, que habitualmente no lo comentamos, aunque en estos 30 años casi hemos, a ver, más de alguna oportunidad hemos hablado. Por ejemplo, cuando se iba a realizar la celebración del centenario, ¿Ya? cómo, por ejemplo, ahora que estamos en plenas fiestas patrias, ¿cierto? Y ya la gente vio seguramente ayer, viernes, la parada militar, eh, cómo la parada militar que se efectuó en los campos de Marte. Entonces, alguien puede, investigador puede decir, ¿cómo se hacía? Bueno, la parada militar se hacía exactamente igual que ahora, pero en una prácticamente cancha de tierra donde desfilaban y se llamaba Campo de Marte, no se llamaba Parque O'Higgins, después se llamó Parque Cousiño, pero antes era el Campo de Marte, ahí se desfilaba. Y ahí llegó el presidente de la República en los carruajes que hasta la década del 70 se utilizaron para ver la parada militar. Y si no hubiera sido por estos registros que estamos viendo ahora, eh, nadie podría saber qué ocurrió. Sí, eso es lo maravilloso de poder tener todavía y que se hayan rescatado y que hayan sobrevivido hasta la época actual, ya gracias a la tecnología, puede estar en diferentes plataformas para evitar pérdidas. Recordemos que con incendio y cosas así, muchas cintas se han ido perdiendo en el tiempo. Claro, o sea, existió Chile Films hasta la década del 40 y algo, y hubo un incendio donde se quemó mucho material que pudo haber sido rescatado, que no tiene nada que ver con el Chile Films de ahora. Pero tú me preguntaste por El Usas de la Muerte. Sí, por Bueno, El supuesto. Usas de la Muerte yo creo que es una de las películas ya históricas más famosas de nuestro país. Se filmó en el año 1925. El director, productor, guionista y actor fue Pedro Siena, un actor y director que venía del teatro, ¿ya? Y a él se le ocurrió hacer la vida de Manuel Rodríguez Correcto. en esta película que estaba también perdida, había una sola copia, se encontró algo, tengo entendido que unos rollos se encontraron en Uruguay, si mal no recuerdo, se armó otra Mira, y ahora hay una, digamos, una cinta bastante decente, bien remasterizada y que se puede apreciar y que es la que anda circulando por ahí, que se le incorporó música, el uso de la muerte nunca tuvo música, ¿ya? Eran solamente los cartones y la música se le incorpora posteriormente. Ahora, yo no sé si es bueno o malo que se le haya incorporado música a una película que era silente o muda. ahora recordemos que uno tiene normalmente la imagen, ya que el mismo cine te la ha incorporado, de que todas las películas antiguas, de cierta manera, había un como o una orquesta o un pianista que normalmente tú ves en algunas películas que mientras se está exhibiendo la película había alguien colocando música al lado pero en vivo, en pocas palabras, que tal vez tratando de rememorar eso lo hicieron de esa manera. Sí, y fíjate que el uso de la muerte que la gente lo nombra, pero no sé mucho, en un sitio español, algún día, no hace mucho leí que al uso de la muerte de Chile se le considera una película tan importante como El acorazado Potemkin de Mira, Einstein o como La quimera del oro de Chaplin, que se están cumpliendo 100 años ahora. Entonces, poner a ese mismo nivel una película que hizo Pedro Siena de una historia local, porque Manuel Rodríguez es total y absolutamente local, no así La Quimera del Oro, que es una cosa que se supo en todos lados, aunque era local, y El acorazado Potemkin, que inspiró a otras películas, hasta ahora sigue inspirando. Entonces, es importante que un sitio que no es chileno, porque recuerda que aquí somos bastante chauvinistas, así que si es chileno es bueno, hasta hay un comercial antes y como así. Entonces, que digan que está a la misma altura de importancia que esas otras dos películas que son espectaculares, es súper importante para el uso de la muerte. Esta película que es la única película que se conserva de la historia de la cinematografía chilena casi completa, que uno, aparte de que sea la historia de Manuel Rodríguez, una mirada a la sociedad de esta época que se compara incluso
con estas películas que ya te mencionaba. Esa es la importancia del Usar de la Muerte, una película que Muy importante. debería darse más a conocer, más libremente, a lo mejor pasarse más por la televisión, pero bueno, Hay cosas que digamos que históricamente pueden ser importantes para la historia, pero tal vez, y seamos sinceros, para el tema de la televisión no sean tan atractivas. Pero creo que sí, en los programas culturales o una programación cultural debiese exhibirse más esa película por la importancia que tiene. sí. Así es, pues, Manuel, estamos junto a Cinemark, Cinemark que nos acompaña habitualmente y por supuesto en esta ocasión también. Cinemark está funcionando, pero tiene que mirar la cartelera antes de ver qué película va a hacer por los horarios especiales de estos días. Así que vaya a Cinemark, disfrute Cinemark, no todo va a ser cueca, dicen algunos, así que aprovechen de ir a Cinemark, Manuel. Por supuesto, desde Arica hasta Osorno, las mejores salas de cine están en Cinemark. ¿Qué más nos cuentas o qué más Bueno, nos... como tú bien dices, si uno empieza a ver el crecimiento del cine, ya fue bastante acelerado, ya, y tenemos la película de Delano, que es Norte y Sur. Ah, Jorge Delano, sí, Sí, por supuesto, una película del año 34. sí. Sí, Eh, Tienes ahí, eh, esta película es importante porque es considerada como dentro de los primeros largometrajes sonoros que es el se primero. produjeron. Bueno, es el primer largometraje sonoro en el cine chileno. Entonces también tiene su importancia, o sea, atraer, estamos hablando de que se hace el 25, se hace Usar de la Muerte en un cine mudo y 9 años más tarde, o sea, el 34, ya tenemos cine sonoro. O sea, una evolución bastante rápida. Sí, esta es la primera película sonora del cine nacional, año 1934, como dices tú, tiene como protagonista a Hilda Sur. O sea, Hilda Sur fue súper importante como actriz. Fíjate que hace poco en el canal de película vi una donde trabaja Hilda Sur, ¿ya? Porque estuvo en México, estuvo en Argentina. Y esta película de Norte Sur es un triángulo amoroso. O sea, como que esos triángulos amorosos siempre vendían, y este es un triángulo amoroso en el ambiente minero. De ahí está Norte Sur, y la acción se desarrolla entre Chile y Estados Unidos, y por eso se llama Norte y Sur, por Estados Unidos y Chile. Eh, esta película. Alejandro Flores también está parte de esta, y también era parte del Triángulo, que era un joven ingeniero de minas que estaba muy enamorado de una bella mujer que vive en aparente felicidad junto a otro ingeniero, pero este es norteamericano, quien es seducido con su fortuna y finalmente se da cuenta de que la felicidad está en el sur y no en el norte. Lamentablemente no hay imágenes de esta película, no queda nada, no se encontró. Eh, hasta donde yo sé, porque están apareciendo películas, de repente tú dices, oye, ¿y esto? Eh, Uno encuentra de repente películas y que la han restaurado y no sabéis que estaban, pues no. Es el problema nuestro, que no se da a conocer lo que se va encontrando. Correcto. Y bueno, también es interesante porque recordemos que todas estas películas eran costosas, o sea, hayan sido en ese año y actualmente, ya obviamente los presupuestos actuales uno ve tremendos presupuestos, pero el presupuesto que tenía esta película eran $12.000 de ese año, que era mucho dinero también, y fue entregada por la Caja de Crédito Minero. Por eso la película tenía por obligación tener de fondo o dentro de su estructura la minería. Sí, oye, me acordé de una película, mira, irnos atrás, antes al cine mudo Dale, dale. del año 1926, porque mira, era tan importante el cine en ese tiempo que no solamente se hacía cine en Santiago, tú sabes que en este momento Santiago es Chile, pero en el año 1926 se hizo lo que es la primera película hecha en Concepción, que se llamó El Leopardo, que está remasterizada, afortunadamente. Oh, qué Y buena. se sacó una copia, tengo por ahí una copia del Leopardo que me regaló un amigo, Jaime Córdoba, quien hace el Festival de Cine Recobrado que ya viene, así que atentos. Y ahí pude ver también el Leopardo remasterizado, que es una película tipo western. En Concepción se hace un tipo western donde los cowboys son reemplazados por guasos que se defienden de las fechorías de un bandido que asalta la comarca y el sector, ¿cierto? Y todos los campos, eh, dejando el desmán.
Y la película fue encontrada, imagínate dónde, abandonada. Esta película se fue encontrada abandonada Mira. y fue restaurada por la Fundación Chilena de Imágenes en Movimiento que fundó Abdullah Omnivar. Él fue el que creó la Fundación Chilena de Imágenes de Movimiento y logró rescatar esta película que dirigió en su momento Alfredo Llorente, que también es un nombre súper importante para el cine chileno. El guión pertenece al propio Llorente. Mira, hay otro guionista que incluso no se le sabe el nombre de pila, sino que se sabe su apellido, y cuando se hace la reseña se habla de guión Alfredo Llorente y el señor Rojas García, imagínate. O sea, porque tú sabes que van sacando toda la información de los créditos, de lo que van encontrando. Es complicado porque hay que ir a la biblioteca, buscar en los diarios antiguos más o menos cuándo se estrenó la película, buscar si hay algún anuncio, etcétera. Y el elenco estaba con Mario Derval, estaba ¿cómo se llamaba? Alma parece que era Cinska, un apellido más o menos raro. ¿Ya? Oriana Camila, que eran de Concepción. Si hay alguien viéndonos en Concepción, bueno, que nos cuente si conocen algo más de esta película. El Leopardo, año 1926. Importante, tampoco había imágenes hasta que se encontró esta y se remasterizó. Mira, buenísima. Buenísimo. Yo no sabía su existencia, te la voy a pedir después para poder echarle un Sí, por vistazo, supuesto. porque es bastante interesante. Y bueno, yo me voy a pegar un salto, ya más que nada por un tema propio, porque yo creo que de recuerdos que tengo de niño, joven, ya, la primera película chilena que yo veo, que la vi en televisión en ese momento, ya, fue El último grumete de la Baquedano. Ah, estamos en el año 84. Sí, sí, me Jorge pegué un López, salto. Jorge López Sotomayor, Correcto, director. correcto. Sí, Sí, ahí bueno, interpretando al protagonista está Gonzalo Mesa. sí. Gonzalo Mesa, que tenía un trabajo anterior. Gonzalo ¿Sí? Mesa se hizo muy famoso el año 77 con Julio comienza en julio, de Silvio Ah, Cayosi, tienes que toda es la la gran razón. película chilena, año 78, con Slomit Beiterman, Jaime Badel, con Luis Alarcón, Gonzalo Tienes toda la Mesa. razón. Una gran película, yo creo que es una de las grandes películas chilenas, Julio comienza en julio, de Silvio Cayosi, que está en la cámara. Sí, yo creo que bueno, hay varias películas que de cierta manera han hecho su buen legado. Yo recuerdo también que no sé si no es directamente en cine, ya, pero también tengo recuerdos de ver como temas chilenos y especialmente por la fecha fue La Pérgola de las Flores en televisión. Sí, ese era un telefilme. Oye, ¿Correcto? yo acabo de decir Julio comienza en julio 77, no 79. Me está fallando la memoria. Eh, y una película bien importante, antes de la Recorrer de las Flores, Manuel, es bien importante Julio comienza en julio porque muestra lo que por mucho tiempo fue lo que se creía el acto de iniciación de los jóvenes en nuestro país, Correcto. sobre todo en los latifundistas, la gente que tenía cierto dinero, no tenía mucha educación y se juntaban con los amigos e iban al prostíbulo del pueblo cuando su hijo, generalmente el primogénito, cumplía 15 años para iniciarlo sexualmente. Esa es la historia de Julito en realidad, que cuando está Juan Cristóbal Mesa, Julio interpretado por Juan Cristóbal Mesa, que va a un prostíbulo, lo llevan y termina enamorándose de una prostituta que es Shlomit Beiterman. Está Felipe Rabat también, que era el papá de Julio, Gloria Muchmeyer, ya te digo, nombré a Jaime Badel, Luis Alarcón. eh, Interesante tema el que se presenta en este Julio comienza en julio. Sí, bueno, y todo eso también, como recién hablábamos, el tema que aquí te empiezan a mostrar este tipo de películas, la idiosincrasia de ciertas épocas, o cómo se pensaba y cómo se veía el mundo en cierta época, y cómo se reflejaba finalmente en la pantalla. Así es, esta es la familia García del Castaño, que era un poderoso Sí, terrateniente que debe velar por el futuro de sus tierras. Claro, y ahí tiene que preparar a su hijo Julito, como te dije, Juan Cristóbal, no Gonzalo, Juan Cristóbal Mesa, para que siga los pasos de su padre. Y es todo un acontecimiento entre todos los latifundistas del sector para era una iniciación en realidad.
Y yo creo que Era un existía rito tal de cual. iniciación, sí, po. Sí. Ahora, bueno, eso pasó en la historia, yo creo. Bueno, yo también pienso que sí, pero era un tema que si uno pregunta a sus abuelos y cosas así, era algo que era totalmente, se podría decir que casi normalizado en ese tiempo. Sí. Y además yo creo que era un trauma para el quinceañero que lo único que querían algunos, porque estamos hablando del 1800, principios del 900, querían jugar todavía. Recordemos, claro, que antiguamente también la maduración era mucho antes, o sea, el etapa de, porque también teníamos una menor expectativa de vida. ¿Ya? Entonces, todos estos pasos eran como cierta imposición, yo creo, de manera que se traían culturales, de que ya uno veía que antiguamente, no sé, pues 60 años ya era una persona vieja que había logrado muchas cosas. Sí. Ahora Oye, pero Bueno, no nos desviemos tanto porque si no... pero mira la hora, porque si no, yo miro hacia abajo, siempre digo porque estamos controlando ya, nos queda tiempo todavía. Tú preguntabas, tú hablabas del último grumete, que fuiste al Que, cine que- a verlo año no, no, es 83. que el 83 no, es la primera película chilena que yo tengo recuerdos de haber visto, pero lo vi a través de la televisión. Ah, ya, ya. Sí. Entonces, eso era lo que a mí en ese momento, tanto por la historia, ya, como ya el tema de eh, cómo era el sufrimiento de los personajes ahí y la historia misma de estos jóvenes que se embarcaban, ya, porque recordemos que finalmente él es como un polizón que termina siendo grumete. Ya, Alejandro Silva. correcto. Esta historia está basada en un libro ya de Francisco Coloane, ya, que está, yo creo que muy bien llevada a la pantalla en esos momentos. Oye, la historia de esta película es media teleserie porque hay una mamá con su hijo, el hijo de Alejandro Silva que tiene 16 años, y tenía otro hijo mayor que estaba desaparecido y que se había embarcado, ¿ya? Se había embarcado eh, en otro buque. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sale, se va de policía para buscar a su hermano perdido. Ahí comienza la aventura de este Alejandro que vive en el viaje, eh, vive un viaje aparte de la tripulación hasta que se integra a la Armada y que marcan un paso a la adultez definitivamente. O sea, yo creo que eso, que se tomó libremente el libro de Coloane, es lo más importante. Dirigida, como te dije, por Jorge López Sotomayor. El guión pertenece a Gerardo Cáceres, que ha hecho muchos guiones con el propio Jorge López. Y aquí sí que está Gonzalo Mesa, está Domingo Tessier, está Juan Cristóbal Soto, Cora Díaz, Enrique Eine, entre otros que llevan a la pantalla este yo que es clásico, un libro que lo hacía leer como en octavo básico, no sé si ahora lo harán leer, y todo el mundo No después lo de que recuerdo. estrenó la película quería ver la película, yo me acuerdo. Sí. Yo te puedo decir, por lo menos a mi hijo que ya pasó, no recuerdo que lo haya tenido que leer, pero por lo menos a mí sí me tocó leerlo, pero siempre me va a quedar grabado del tema en la película, la tormenta que se amarreaba el barco de un lado para otro, que uno veía cómo se perdían algunos tripulantes. Yo creo que eso me quedó como bien marcado de esta tragedia que ocurre en ese momento. Pero Oye, a ¿sabes lo que propósito, también? perdón, Manuel, a propósito que dices tú bien marcado, nosotros tenemos una sección que se llama Música de Cine. Justamente iba Y para ya que estamos eso. hablando de música de cine y tú viste la película, bueno, cuéntanos tú, porque vamos para el mismo lado, parece. Sí, porque es muy importante. Yo soy fanático normalmente de las bandas sonoras y esta banda sonora tiene una de las canciones que hasta el día de hoy sigue sonando por un gran cantautor chileno, que es Eduardo Gatti, que es la película Navegante. O sea, que es la, Bueno, el la tema es canción Navegante. Navegante, el tema Y Navegante. es el tema central de la película, El último grumete de la Baqueano. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es la quietud perfecta? Todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso.
Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta, mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo: y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son la sal, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche. Y si al cielo lo cambias por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Otra película que yo creo que es importante, ¿ya? Y yo creo que tú nos puedes hablar mucho más de esto, Víctor, es El Chacotero Sentimental. De hecho, es súper importante el chacotero sentimental. A ver, tiene varios hitos. De hecho, en un tiempo se habló de que el cine chileno había que tomarlo en cuenta antes del chacotero y después del chacotero sentimental. ¿Y por qué? Bueno, es bueno que el cine chileno ha vivido siempre esta etapa, antes de y después de, antes de y después de. Tendríamos para hablar un programa de como de 3 horas, porque estuvo el cine, lo que hablamos, el cine sonoro, tal película que fue para allá. No hemos hablado de Malú Gatica, no, nunca lo tomamos, y Malú Gatica fue una gran estrella en Hollywood, ¿ya? Bueno, eso es importante. El chacotero es importante, ¿por qué? Porque se marca ahí sí un antes y un después, digamos, del cine más contemporáneo. Hasta antes del chacotero sentimental, año 1999, octubre del 99, el cine chileno transitaba por agua así más o menos, de repente sí, de repente no. Si alguien tenía plata, hacía una película y podría haber leído bien o no haber leído bien. Cuando llega el chacotero y se estrena, se trabajó en todos los aspectos, ¿ya? Estuvo involucrado directamente Roberto Ortigoitía, que es el Rumpi, en su producción, que venía del programa de radio, ¿cierto? Que en esa época todo el mundo, o la mayoría, lo escuchaba. Entonces, mucha de la gente que escuchaba el programa de radio quería ver en la pantalla los personajes que se había imaginado. Pero hay un gran programa, una gran producción de cine. Se busca buenos guionistas, se busca todo lo mejor que había ahí hasta ese momento en esa película, y tiene finalmente un gran concepto, buena fotografía, buen sonido, ¿ya? Que hasta ese momento no eran tan buenos el sonido del cine chileno. Y además que la comercialización de la película fue espectacular. Yo creo que, para mi gusto, que eso es lo que marca el antes y el después, la comercialización, como un producto chileno, que era una película como El Chacotero, podía lograr vender lo que vendió. Yo recuerdo claramente que había filas, pero inmensas, para tratar de ver El Chacotero Sentimental. Entonces, ahí está el antes y después, porque después que sale El Chacotero, hay como una avalancha de producciones que son extraordinarias. O sea, La Frontera con una... yo creo que no, la frontera de antes. Sí, no, pero yo lo que quería decir, que se me vino a la mente a mí, el tema de la frontera, ya que es
la fotografía. Cuando tú hablaste de fotografía en películas chilenas, yo creo que una de las que a mí siempre se me viene y me impactó mucho en ese aspecto técnico fue La Frontera. Muy buena fotografía filmada en el sur, con una actuación de Pato Contreras, pero espectacular, que lo hemos comentado con el propio Pato Contreras en el programa alguna vez, y eso es un tema aparte de La Frontera. O sea, yo creo que hay que hablar solamente de La Frontera en un programa, porque es algo que irrumpió de repente y removió también por la temática. Pero El Chacotero Sentimental del 99, como te decía, que fue dirigida por Cristian Galás, y el guión es del propio Cristian Galás y de Mateo Ribarren, que se ha dedicado al guión y ha hecho pero espectaculares guiones en nuestro país. Por ejemplo, Gringuito, ¿ya? Que además actuó. Ahí está el propio Rumpi en el reparto, está Tamara Costa, está Pablo Macaya, Daniel Muñoz, Loren Prieto. Daniel Muñoz y Loren Prieto hacen el capítulo 1 del Chacotero. Entonces dieron mucho que hablar. Y eso pasó entonces con el Chacotero, que se vendió bien, se recuperaron los costos, se estuvo en muchas pantallas, cosa que no ocurría con el cine chileno. Y lo más importante es que la gente quería ir a ver la película. Como te decía, después del Chacotero, como le fue tan bien y el tema del negocio funcionó, vinieron películas como Sexo con Amor, La Veda del Loco. O sea, hay una gran cantidad de películas de ese periodo que son muy importantes por lo que representaron para el cine chileno como cine. Se habló de un gran despegue del cine chileno, y con temáticas que eran más diversas, ya no tan centrado en algo más local. O sea, aquí, por ejemplo, La Veda del Loco se podía ver en cualquier parte. Sexo con Amor se podía ver en cualquier parte. Ya, el Chacotero igual. Entonces, no es tan localista como películas que hubo antes. Claro, hay, no sé, películas que hubo antes como, bueno, y que voy a hacer digamos, porque algunos puristas pueden decir que nos faltó hablar de Johnny 100 pesos, de Sí, historias no, de que también es importante hablar fútbol. de Johnny 100 pesos. Sí, pero digamos para mencionarlas simplemente, de que fueron películas que fueron bien reconocidas de cierta manera, por lo menos acá en Chile, y que hay, por lo menos en mi generación, ya la gente las tiene presentes. Claro, y después ahí viene la aparición de muchos jóvenes que ya comenzaron a estudiar cine, audiovisual, y ese es capítulo para otro fin de semana de cine chileno, porque hemos llegado hasta aquí, se nos pasó el tiempo para variar. Así que, Manuel, me gustó el programa, no sé si a la gente le habrá gustado, pero entretenido. Nos entretuvimos mucho. Así es. Que estés muy bien, Manuel, y nos encontramos la próxima semana. Chao a todos, que estén muy bien. Y gracias, Cinemar, por habernos acompañado como siempre. Hasta la próxima, gracias.